muchas gracias a los organizadores por brindarme la oportunidad de intentar entusiasmaros con lo que ha sido una de las principales líneas de investigación en los últimos años por parte de nuestro equipo y que, de hecho, ahora veremos que sigue bastante en activo. Por tanto, respondiendo a la pregunta de ¿podemos regenerar el estroma corneal? Ya os adelanto la respuesta es sí. Y a lo largo de los próximos 10 minutos lo que vamos a ver es el cómo. Y el cómo es mediante ingeniería tisular. La ingeniería tisular es aquella ciencia que combina el uso de células, biomateriales y factores físico-químicos con el objetivo de mejorar o sustituir cualquier función biológica del organismo. Y en este caso lo que nos aplica son las funciones biológicas del estroma corneal. No nos vamos a detener, ya sabéis que el estroma corneal ocupa el 90% del espesor de la córnea y es el responsable de sus funciones biológicas de protección, transparencia y rigidez, además de la refracción. La célula principal es el queratocito y, como sabemos, el estroma no es una simple superposición de lamelas de colágeno, sino que tiene una ultraestructura muy compleja, la cual a su vez es totalmente imprescindible para el mantenimiento de la transparencia corneal y cualquier alteración de la misma lleva a la opacidad. Por ello, a pesar de que en los últimos años se han hecho grandes intentos para intentar reproducir esta estructura en el laboratorio, no se ha conseguido realmente producir un sustitutivo que cumpla las características ya sea de transparencia y de rigidez. ¿De acuerdo? Por tanto, ya que con la tecnología actual no somos capaces de reproducir de manera fiable o exacta esta estructura, pues ¿qué podemos hacer? Pedir a los arquitectos originales que lo hagan por nosotros. Y ahí es donde entran las células madre. Las células madre, lo que queremos es que se diferencien hacia queratocitos adultos y esos queratocitos formen ese estroma que nosotros no podemos reproducir. Las principales células madre que se han usado para generar los queratocitos son las células madre mesenquimales. Las más importantes que se han aplicado en este campo son las de las células madre estomales corneales, las derivadas del tejido adiposo humano, de médula ósea, de cordón umbilical, y aunque no son mesenquimales, también se han ensayado las células embrionarias. Todas ellas, en diferentes estudios por diferentes autores, han demostrado diferenciación hacia queratocitos adultos humanos, tanto in vitro como in vivo. En nuestros estudios nosotros siempre hemos preferido las células del tejido adiposo humano. ¿Por qué? Pues simplemente porque las células corneales, para obtener las células madre estomales corneales que están en el estroma anterior a nivel limbar, son muy difíciles de obtener, se obtienen pocas, de difícil subcultivo y además es imposible obtenerlas sin dañar el tejido donante. Por tanto, aunque muy interesantes y probablemente las mejores, son poco aplicables en la realidad clínica. Y el resto, las embrionarias, dan importantes problemas éticos y de las demás, las que creemos que son más reales en la práctica clínica diaria, que es a lo que vamos, son las derivadas del tejido adiposo humano, pues simplemente mediante un lipoaspirado o liposucción electiva tenemos un tejido muy abundante, de muy fácil acceso y además mediante la biopsia obtenemos muchas células madre y con gran facilidad. No obstante, todas estas células madre mesenquimales han demostrado unas capacidades muy similares, o sea, se podría decir que todas ellas son equivalentes, con una gran capacidad de diferenciación multipotencial en diferentes líneas celulares y además propiedades inmoduladoras bien demostradas en escenarios singénicos, halogénicos y xenogénicos. Por tanto, ya tenemos lo que queremos, que son los arquitectos que van a generar esa estructura. Ahora es el cómo vamos a conseguir que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Y se han ideado diferentes abordajes para intentar conseguir este objetivo. El primero y el más sencillo es simplemente la inyección intraestromal de estas células madre. El siguiente es intentar potenciar esta inyección estromal mediante su inyección junto con materiales biodegradables sintéticos, su inyección junto con biomateriales sintéticos no biodegradables y su inyección o implantación junto con láminas de córnea estromal humano descelularizado. Y ahora vamos a ir viendo cada una de estas ramas. Como hemos dicho, la primera y la más sencilla es la inyección directa de estas células dentro del tejido estromal. Esto fue lo que abrió realmente este campo de investigación, que además lo abrió mi compañero y amigo, el doctor Arnalich, parte de nuestro equipo. Y él lo que demostró por primera vez, porque nadie lo había demostrado, era que las células madre mesenquimales, en este caso las células ADAS, que son las adiposas, una vez inyectados dentro del estroma de conejo, se diferenciaba a queratocitos adultos funcionales sin que desarrollasen ningún tipo de rechazo o reacción inflamatoria y además formaban nuevo colágeno. Es decir, estas células eran células humanas en córnea de conejo y conseguían todas estas conseguían realmente funcionalizar el tejido. Luego, posteriormente, otros autores han confirmado estos hallazgos usando otras células mesenquimales como son las umbilicales y las estromales corneales que, como he dicho, diferencian a queratocitos adultos sin rechazo y además con la formación de tejido humano extracelular. Pero más allá, estos son estudios
desde el punto de vista extremadamente interesantes. Lo que han usado son ratones knockout para Lumicán, que al fin y al cabo es un modelo animal de distrofias corneales, ya que estos animales desarrollan córneas opacas, finas y con colágeno desorganizado. Y lo que han hecho es inyectar estas células, igual que hemos visto, y lo que observaban era que en el grupo experimental se producía una mejoría de la transparencia, una mejoría del grosor, y además no solo se producía nuevo colágeno, en este caso humano, en córnea animal, sino que además el colágeno animal desorganizado se reordenaba, es decir, había una mejoría de la organización del colágeno receptor. Y, por tanto, además veían con diferencias significativas que estos animales, estas córneas, desarrollaban menos cicatrices. Además, otro estudio muy interesante usaba un modelo animal de mucopolisacaridosis en el que inyectaban células umbilicales y veían que no solo las células madre, o sea, mejoraba la transparencia, y no solo porque las células madre empezaban a catabolizar los glicoamericanos depositados, sino que además, mediante acción, se presupone, paracrina, hacían que las células receptoras del huésped animal, que antes eran defectuosas, también empezaban a catalizar los glicoamericanos, es decir, hace una acción propia y además estimula a las células receptoras disfuncionales para que empiecen a funcionar adecuadamente y a remodelar el colágeno previamente desorganizado. Por tanto, como hemos dicho, las células mesenquimales inyectadas en el estroma se diferencian eficientemente a queratocitos adultos, forman nuevo colágeno. Pero ¿cuál es el problema? Tanto por nuestra experiencia como por la experiencia que han reportado otros autores, es que sí, forman colágeno, pero si lo que queremos es realmente reponer una gran cantidad de tejido, es insuficiente. Es decir, se necesita algo más, porque van a formar tejido, pero no tanto como para reponer, por ejemplo, el déficit de tejido que ocurre en un queratocono o una córnea previamente dañada. No obstante, y por lo que hemos visto, estas células inyectadas de manera directa sí que son una terapia muy prometedora. En casos de distrofias corneales, donde no falta tejido, lo que hay que hacer es remodelar el tejido y eliminar el depósito acumulado. Por la misma razón, las enfermedades metabólicas de depósito, como la mucopolisacaridosis, que producen una opacificación del estroma progresivo, y la modulación de las cicatrices para disminuir las mismas. La segunda vía es la inyección de las células junto con materiales sintéticos biodegradables, como son ácidos semisólidos de hialuronato, que han demostrado que mejora la supervivencia y la diferenciación de estas células y, por tanto, potenciando sus efectos. Pero, como hemos dicho, por ejemplo, en el caso de un queratocono donde hay déficit de tejido real e importante, si lo que queremos es reponer ese tejido, necesitamos algo más. Y ese algo más puede ser biomateriales sintéticos no biodegradables o, como hemos dicho, la córnea humana descelularizada. Nosotros, en un estudio que además fue parte de mi tesis doctoral, lo que hicimos es generar unas láminas macroporosas de politilacrilato sintéticas y demostramos que las células hadas se colonizaban y sobrevivían adecuadamente en estas láminas. Y la hipótesis que teníamos es que estas células, al sobrevivir, iban a empezar a formar colágeno en el interior de esta membrana macroporosa, integrando adecuadamente el tejido al estroma adyacente. Y efectivamente, en algunos casos, estas láminas transparentes se integraban adecuadamente en el tejido. Lo que pasa es que realmente las células sobrevivían, pero no se terminaban de diferenciar, es decir, como que sobreviven pero se encuentran incómodas en presencia de un material sintético. Por lo tanto, sobrevivían pero no terminaban de formar colágeno en su interior y, por tanto, cuando se hacía un corte histológica, la lámina se desprendía, lo cual realmente reflejaba que no había habido una real biointegración. Y además había una tasa de extrusión inaceptable equivalente al resto de biomateriales sintéticos. Por tanto, decidimos enfocar nuestros esfuerzos a otra línea, que es la córnea humana descelularizada. El concepto sería el siguiente: si partimos de una córnea halogénica y le quitamos los queratocitos mediante las células, los mecanismos de técnicas de descelularización que ya están bien demostradas y son muy eficaces, obtenemos la malla, el andamiaje acelular de colágeno, y a esto le metemos las células del receptor, de tal manera que obtenemos un tejido autólogo, un tejido que originalmente era halogénico, evitando teóricamente el riesgo de rechazo. Esto es un caso de cirugías de mi tesis en el conejo. En lo que hacíamos es un pocket, en este caso mediante disección manual, implantábamos una lámina de 100 micras de espesor de córnea humana descelularizada y recelularizada posteriormente con células hadas humanas. Y como vamos a ver, es un tejido totalmente transparente que, una vez implantado, prácticamente desaparecía. Ahí vemos el vídeo y abajo en las imágenes veis el postoperatorio al mes y a los 3 meses, donde el tejido no ha generado ningún tipo de rechazo o inflamación y además se ha integrado perfectamente con una transparencia completa. Y realmente es una técnica sin suturas que, con un puntito que se quita a la semana, ya está. Este estudio lo publicamos en Experimental Eye Research y, como vemos en la imagen histológica, este tejido se integraba perfectamente. Además, había una colonización perfecta de este tejido por las células que habíamos inyectado. Y además, en las imágenes de colores vemos que esas células sobrevivían y se diferenciaban a queratocitos adultos, demostrado mediante la expresión de queratocan. Y, por tanto, realmente estábamos aportando
tejido, es decir, no solo aportábamos células, sino que además aportábamos un extra de tejido funcionalizado con queratocitos que teóricamente deberán mantener por las propiedades fisiológicas la transparencia a largo plazo y además, es decir, tenemos las ventajas de las células, que es inmodulación, reordenación del colágeno adyacente y la producción de nuevo colágeno, pero además ayudábamos con un extra de colágeno que lo habíamos convertido en un tejido ya autólogo. Si alguien estuviese interesado, hace un año publicamos este capítulo en un libro de medicina regenerativa. Estuvimos a cargo de la medicina regenerativa corneal, no solo a nivel estromal, sino también hablamos a nivel epitelial y endotelial, y estaría encantado de haceroslo llegar si alguien está especialmente interesado. Y ya para terminar, como hemos dicho, esto fue el pasado, pero ahora tenemos el presente. Y el presente es porque estamos empezando un estudio, y de hecho lo empezamos hace justo 7 días, porque estamos muy ilusionados, ya que es el primer ensayo clínico en humanos que vamos a hacer al respecto, y de hecho hasta la fecha no hay nada al respecto publicado en humanos, es todo pura experimentación animal. Lo que hemos hecho es coger pacientes con distrofias corneales, candidatos a trasplante, lo más frecuente es queratocono, excluyendo aquellos que tienen cicatrices profundas y hidrops previo, y estamos distribuyendo los pacientes en 3 grupos. Aquellos que van a recibir solo las células, los que van a recibir solo la córnea humana descelularizada y los que van a recibir ambos. La córnea humana descelularizada y posteriormente recelularizada con las células madre de cada paciente. Es decir, estamos haciendo un lipoaspirado del tejido adiposo a nivel de abdomen en los hombres y a nivel de la nalga en la mujer. Y con eso tenemos las células madre y repoblamos, es decir, estamos convirtiendo, es customizado para cada paciente con sus propias células madre. Y hemos empezado con el primer grupo de la inyección directa de las células, como vemos en el vídeo. El pocket está hecho, en este caso, ya con femtosegundo y es muy fácil. Simplemente es en ese pocket, inyectamos las células madre, que son 3 millones de células, o sea, es un concentrado muy alto. A la derecha vemos el equipo con la doctora María de Miguel de la Paz, que es una pierna imprescindible en todos estos estudios, desde el original del doctor Ranalich. Y nuestras hipótesis de trabajo, que son hipótesis, porque lógicamente hemos empezado hace una semana este estudio, es que vamos a conseguir un aplanamiento de la queratometría y una mejoría de la visión sin corregir y corregida con un efecto probablemente superior, o eso creemos, al que se consigue o ha sido reportado por Meles con el trasplante de Bowman. Además, por la presencia de las células hadas, una mejor transparencia en el grupo que tiene las células y además, ateniéndonos a los estudios reportados previamente, una mejoría de las cicatrices preexistentes. Muchas gracias.